Lo dijo en la primera hora. La tengo a María Eulalia Silva conectada, ¿no? Entiendo que por dificultades el tráfico en Quito está caótico y también la lluvia, pero la tenemos a María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara Nacional de Minería, conectada con nosotros. María Eulalia, bienvenida, buen día. Hola Fabricio, gracias por la paciencia. No es solamente el tráfico, sino que las aplicaciones de georreferenciación me hicieron una mala pasada, así es que estoy lejísimos de la radio en este momento. Tranquila, María Eulalia, más bien valoro su disposición a atender esta entrevista. Ya no pudo ser presencial, la hacemos con todo gusto de modo telemático. A ver, he conversado en estos días, lo hice con Leonidas, hice el lunes, lo hice la semana anterior con Samuel Lema de la FEINE, lo hice ayer con Gary Espinosa, hablando justamente de los acuerdos alcanzados por el gobierno con el movimiento indígena el pasado viernes. Y yo no sentiría que por parte de las organizaciones indígenas todavía hay algunos resquemores, y en el caso que le ocupa a usted sobre el sector minero. Leonidas sí se insiste en que se debe de generar un análisis mucho más profundo sobre la actividad minera, y por otra parte insisten en la consulta previa, libre e informada, sobre la cual no hay una ley vigente. ¿Cómo ve usted este escenario, María Eulalia Silva? Fabricio, creo que no son, esas posiciones no son contradictorias con el desarrollo de la actividad minera y el desarrollo de la industria minera, que se tiene que tener control sobre esta industria, sobre esta y sobre todas, que se tiene que hacer un constante seguimiento, un monitoreo, por supuesto, y la industria formal no está en contra de eso. La minería industrial es una de las actividades más normadas que hay en el país. Inclusive, le puedo decir, el Ecuador tiene normas muchísimo más exigentes que otros países. Y sin embargo, aquí estamos desarrollando buena minería, aquí estamos impactando positivamente a la balanza comercial del Ecuador y a la vida de miles de ecuatorianos. Por otra parte, no hay ley de consulta previa. Eso es cierto. Desde hace 14 años que hay una deuda con la ley de consulta previa. La Constitución de 2008 y luego la Ley de Minería de 2009 introdujo esta figura de la consulta previa, pero es una tarea que es del Estado ecuatoriano, no de la empresa, no de la industria, que no se le ha hecho porque no ha habido esa ley de consulta previa. ¿De acuerdo? Que si es que las circunstancias que vivimos hoy impulsan a la generación de esa normativa, enhorabuena. Que si es que las circunstancias que vivimos hoy impulsa un diálogo entre las partes, enhorabuena. Lo que yo creo que no puede darse es que estas mesas sean una instancia, se conviertan en una instancia supralegislativa o suprajudicial, donde se emita normativa, donde se juzgue, porque por favor, para eso tenemos una institucionalidad. Y creo que también es muy importante tener en mente que la consulta previa no es un invento del Ecuador. La consulta previa ya existe, está reconocida por la Convención 169, de la cual el Ecuador es suscriptor, y está parametrizada por la OIT. Ya se realiza este mecanismo en varios países, entre estos países de la región, en donde claramente la consulta previa es un mecanismo de participación ciudadana. Eso significa que no se le está preguntando a las comunidades, a las nacionalidades indígenas si se permite o no se permite. Esa no es la pregunta, porque no conlleva un poder de veto. La consulta previa es un mecanismo de participación ciudadana. ¿Para qué? Aquellas comunidades ancestrales reconocidas bajo parámetros legales como ancestrales puedan tener una participación desde el principio hasta el desarrollo del proyecto. Pero, por ejemplo, María Eulalia, a ver, si la consulta previa, libre e informada conceptualmente no tiene capacidad de veto, ¿de qué podría servir? Vamos a suponer que mañana o pasado para un proyecto minero se somete una consulta previa, libre e informada a una comunidad, y la comunidad decide que no está de acuerdo con llevar adelante el proyecto minero. Digamos, el Estado podría desconocer ese pronunciamiento de esa comunidad consagrado en esa consulta y llevar adelante el proyecto. Me parece que eso hay que explicarlo con mucha claridad, María Eulalia. Así es, hay que explicarlo con claridad, Fabricio.
La Constitución del Ecuador claramente establece que el dueño de los recursos del subsuelo es el Estado central. La administración de esos recursos también le pertenecen al Estado central. Y si no fuera suficiente la explicación que da la Constitución, también hay una sentencia de la Corte Constitucional de hace algunos meses en donde claramente se dice que en el proceso de consulta previa, la última palabra tiene el Estado. La decisión final la tiene el Estado ecuatoriano. No es una consulta popular, no es un referéndum. La consulta previa, sin embargo, ha sido y se ha visto por experiencias de otros países que ha sido una herramienta sumamente útil. La industria minera tiene tres actores protagónicos. Uno es el Estado, que es el dueño de los recursos. Otro es la industria, que es la que pues trabaja y obtiene y opera ese yacimiento. Pero el tercero, y muy importante, es la comunidad. La consulta previa es el marco mediante el cual las tres partes van caminando juntas. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que nos compartió en algún momento un colega peruano. Por ejemplo, se llega a una comunidad ancestral, se habla de un proyecto, obviamente el proyecto va avanzando, no es que porque ahora hay un proyecto necesariamente en el futuro vaya a haber una mina, no funciona así, pero van avanzando con los años. El rato que se acerca a la construcción de mina, parte de lo que hace la comunidad es brindar su cosmovisión del tema para ver dónde se puede ubicar la bocamina para que sea, digamos, una cuestión más consensuada. También se escucha mucho a la comunidad sobre qué es lo que necesita, sobre cómo ellos pueden insertarse en los beneficios del proyecto para satisfacer sus legítimas aspiraciones. Entonces, eso es la consulta popular. Es un mecanismo de participación ciudadana que ha dado muy buenos resultados y que finalmente lo que hace es ayuda a la gobernabilidad de los proyectos mineros y extractivos en general. Claro, pero acá, por ejemplo, nos escriben y nos dicen, entonces, ¿para qué aplican si al final harán lo que quiere el Estado? No sé hasta qué punto tratar de encontrar un punto intermedio sobre lo que usted nos está explicando, María Eulalia, versus lo que han señalado los dirigentes indígenas. Claro, esta consulta previa no es que se hace un día, una vez, una ocasión, se sientan, se toman un café y hablan. No funciona así. Es un proceso consensuado, es un proceso a largo plazo, es un proceso donde claramente se establecen quiénes van a participar y se da un seguimiento también de esas peticiones. Obviamente todo está enmarcado en los límites de la legalidad y de la posibilidad, pero yo creo que también es sumamente interesante. Hemos visto en otros países, la consulta previa también permite a cada uno de los actores aplicar el rol que tiene. Es decir, ¿quién tiene la obligación de proveer, por ejemplo, los servicios básicos de una comunidad? Es el Estado, los gobiernos locales. ¿Quién tiene la obligación de pagar los impuestos? Es la industria. ¿Quién tiene la obligación de, seguir la normativa? Por supuesto, todos, ¿no? Entonces, creo que es una forma de organizar ese diálogo, es una forma de parametrizar cómo se va a ir avanzando en esa consulta previa que finalmente, como le digo, es una forma de dar gobernabilidad a los proyectos de tipo extractivo. Más allá de eso, y en medio de este debate, María Eulalia Silva, ¿cómo ha reaccionado el sector minero a estos diálogos entre el Ejecutivo y los indígenas, a los acuerdos? Y le pregunto sobre si esto eventualmente podría desestimular las inversiones en el sector. A ver, no han sido semanas muy apacibles, eso le debo confesar. Hay preocupación, sin duda alguna. Y sin embargo, mientras todo esto sucede, los números siguen demostrando que la minería es el futuro del Ecuador y eso ya es irrebatible. El año pasado, justamente, comparando el primer semestre del 2022 a la producción del primer semestre del 2021, hemos doblado la producción.
la exportación, perdón. Este año, el año pasado pensábamos que íbamos a terminar con 1.600 millones de dólares de exportación. Nos equivocamos. Sobrepasamos los 2.000. Este año todo apunta a que terminaremos con más de 3.000 millones de dólares de exportación. Esos son números macro que a la larga yo creo que ayuda a todos los ecuatorianos, pero hay números micro, Fabricio, micro, que eso es lo que más compromete a quienes estamos en esta industria a seguir adelante. En días pasados el INE lanzó una información mediante la cual asegura que de todas las provincias del Ecuador, de las 24 provincias del Ecuador, donde más se ha reducido la pobreza ha sido en Zamora Chinchipe. En apenas 2 años, la pobreza se redujo 13 puntos en esa zona. Eso significaba que antes, de cada 100 habitantes de Zamora Chinchipe, 43 eran pobres. Hoy, en apenas 2 años y con apenas 2 minas industriales en producción, eso se ha rebajado a 30. Obviamente, ¿qué pasó en esos 2 años para que se reduzca de esa manera la pobreza? No hay otra explicación, Fabricio. La explicación tiene nombre y apellido y se llama minería industrial. Esa es la razón. Entonces, sí estamos preocupados. Nosotros como industria pedimos estar presentes en las mesas técnicas derivadas de las mesas de diálogo. Confiamos en que el gobierno nacional vaya a defender la institucionalidad de este país. Para eso tenemos una función judicial, para eso tenemos una función legislativa. Pero aquí está la industria más fuerte que nunca y con números contundentes. Miles de ecuatorianos, Fabricio, están viviendo mejor y dignamente gracias a la minería industrial. Correcto. María Eulalia, tenía alguna pregunta más. Bueno, cierro la entrevista. La próxima espero tenerla con más tiempito acá en la estación, con menos dificultades del tránsito y también de clima, para que nos acompañe y poder profundizar algunos aspectos vinculados a la actividad minera. María Eulalia Silva, gracias, muy gentil. Gracias, Fabricio, el espacio, la paciencia, y gustosa estaré otra vez. Saldré 1 hora antes de mi casa. Gracias, muy amable. Gracias a María Eulalia Silva, un abrazo muy gentil, presidenta de la Cámara de Minería, hablando justamente sobre la posición del sector respecto de la consulta previa, libre e informada y los compromisos, los acuerdos que han sido anunciados entre el gobierno y los indígenas. Atentos, atención. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.